Estamos hablando, hermanos, sobre el tema, el avivamiento, y porque creemos que es un tema o es algo que está por ocurrir. Y el avivamiento es como la antesala a la segunda venida de Cristo. Realmente lo que la segunda venida de Cristo hará es aumentar ese avivamiento, acrecentarlo. Y dice la Escritura que Él vendrá al monte de los olivos y con Él vendrá un ejército de hombres, los cuales son aquellos hombres que han participado en el rapto y aquellos que también han participado en la primera resurrección. Y estos han estado en las bodas del Cordero. En lo personal, pienso que la cúspide del avivamiento será la boda del Cordero. Pero yo creo que todos queremos participar de la boda del Cordero. Todos queremos participar en el rapto o por lo menos en la primera resurrección y venir con Cristo en su segunda venida, si fuera el caso. Pero si vamos a Apocalipsis 19, en el versículo 11 al 16, bueno, leamos versículo 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Ese ejército es un hecho, que son aquellos que han sido partícipes del rapto o han resucitado en la primera, valga la redundancia, resurrección. Y dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Aquí encontramos la descripción de la segunda venida del Señor con todos sus santos. Y dice que Él, el Señor, es llamado fiel y verdadero. Y los que están con Él, dice Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. Leámoslo. Fíjense, aquí acabamos de leer que Cristo, Él viene con un nombre llamado fiel y verdadero. Y dice el versículo 12 de Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. Eso sucederá en la segunda venida. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Acabamos de leerlo. Y dice, y los que están con Él, ese ejército que ha participado del rapto o
de la primera resurrección y que han estado en las bodas del Cordero. Dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ahora, al comparar el nombre del Señor fiel y verdadero y los que vienen con él son llamados, elegidos y fieles, nos damos cuenta que una de las características o la característica común entre el Cordero y su ejército es que son fieles. Y hermanos, si queremos tener parte en ese avivamiento que está a las puertas, si queremos ser parte de ese grupo de cristianos que serán raptados, o de aquellos que tendrán parte en la primera resurrección, e ir a las bodas del Cordero, la clave es ser fieles. Es ser fieles. La falta de fidelidad nos descalifica. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy, si hay un título, sería Siendo Fieles. Porque la fidelidad nos va a calificar para ser de bendición a las naciones en ese avivamiento y poder participar del rapto del Señor e ir a las bodas del Cordero. Ahora, aquellos que vienen con el Señor, dice que tienen tres características. Esos hombres son llamados, elegidos y fieles. Y estas tres características son tres pasos en el desarrollo de la vida cristiana, los cuales son necesarios para poder dar en el blanco y estar con aquellos santos que reinarán con Cristo cuando Él venga. Esos tres pasos o esos tres nombres, llamados, elegidos y fieles, son etapas de crecimiento en nuestra vida como cristianos. Pero mi interés esta mañana no es ver los tres pasos, sino ver el tercer paso. Esa característica de ser fieles. Porque, hermanos, debemos suplicar al Señor y esa debe ser nuestra oración día a día. Señor, dame la gracia para poder ser fiel. Ahora, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Bueno, no lo busquemos, porque es una parábola que ya conocemos. Allá en Mateo 25, del 1 al 13, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. Todos lo hemos leído eso y conocemos esa parábola. Pero cuando leemos esa parábola, vemos que las 10 vírgenes fueron llamadas a participar de las bodas. Las 10 fueron elegidas para seguir al esposo a las bodas. Pero el problema radicó en que 5 de ellas no entraron a las bodas debido a la falta de aceite. Debido a la falta de aceite. Ahora, esa parábola ha sido descrita, como decíamos, en Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Pero la cosa no termina ahí. Él va a explicar por qué esas 5 vírgenes no tenían aceite. No tenían lo necesario
para entrar a las bodas del Cordero. Fíjense, esas 5, bueno, las 10 fueron llamadas, elegidas, pero solo 5 entraron a las bodas. ¿Por qué? Por falta de aceite. Pero a mí siempre me gusta explicar la palabra ¿por qué? Y si después que el Señor ha dicho, ha descrito esa parábola de las 10 vírgenes, dice en el versículo 14, al terminar esa parábola, dice, porque, así comienza, una nueva parábola. Y debemos siempre fijarnos en esa palabra porque hermanos, esa palabra sirve para justificar o explicar lo que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, nosotros decimos, no fui ayer a tu casa porque estuve enfermo. Esa palabra porque me indica que lo que voy a decir a continuación es la explicación de lo que dije anteriormente. O decimos, me descalificaron de la competencia porque las leyes de la competencia dicen que no debo correr con zapatos de vestir, sino con tenis. Entonces, esa palabra porque, la palabra porque justifica lo que hemos dicho anteriormente. Decíamos, no fui ayer a tu casa porque estuve enfermo. Me descalificaron de la competencia porque las leyes de la competencia dicen que no debo correr con zapatos de vestir, sino con tenis. Entonces, esa palabra porque hay que darle importancia siempre a lo que la Biblia, cuando la Biblia lo presenta. Ahora sí, vayamos a Mateo 25, versículo 14 al 31 y leamos. Para entender cuál fue el problema de las 5 vírgenes. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. Bueno, leemos. Creo que, ok, bien. Dice, porque, fíjense, acaba de terminar la parábola de las 10 vírgenes y ahora dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y fíjense, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien y buen siervo y fiel.
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Versículo 31, porque no termina ahí. Y luego de esa parábola de los talentos, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Qué tremendo! Al final, las dos parábolas, la de las vírgenes como la de los talentos, el Señor las une para explicar qué va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez con sus santos. Ahora, fíjense, decíamos que el Señor, cuando empezó la segunda parábola, dice: porque el reino de los cielos es así, y habla de los talentos que Él dio. Pero el punto de esa parábola es la necesidad de ser fieles. De ser fieles. Y hermanos, Él repartió los talentos según la capacidad de cada uno. Él no va a darle a un creyente 5 talentos si solo tiene la capacidad de administrar 2. Señor está consciente de eso. Él no va a darnos más de lo que necesitamos. Hablando de talentos, no nos va a dar una responsabilidad mayor que no podamos llevar y al final vamos a salir descalificados. No. Él va a darnos según la capacidad de cada uno. Pero la clave en aquellos 2 que duplicaron sus talentos, que llevaron fruto, fue que fueron fieles. El Señor les dijo: bien, siervo fiel. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con las 10 vírgenes? Porque, hermanos, las 5 vírgenes insensatas, las cuales no tenían el aceite al final, era por falta de fidelidad. Ellas no fueron fieles y debido a eso escaseó el aceite. El tema de la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos no son 2 cosas diferentes. Él la relaciona. Y el problema de las 5 vírgenes no era la falta de aceite, sino la falta de fidelidad. Por falta de fidelidad no tuvieron aceite. Y de los 3 siervos, el último, que fue desechado, que escondió el talento, fue por falta de fidelidad. Y aquellos que recibieron el doble, que llevaron fruto, que fueron bendecidos por Dios, fueron aquellos siervos fieles. Y hermanos, nosotros debemos ser fieles en estos postreros tiempos. Y lo más tremendo es que no termina allí todo,
sino que él sigue hablando sobre este tema. Y dice en el versículo 45 de Mateo 24, si vamos, por favor. Dice así: terminando la parábola de los talentos, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Fíjense, es un mismo hilo, es un mismo tema. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, siendo fiel. Cuando el Señor llegó a las bodas, se oyó una voz diciendo, ahí viene el esposo. Y salieron corriendo las vírgenes, pero las que no fueron fieles, no tenían el aceite suficiente y no fueron a las bodas. Los hombres de los talentos no fueron fieles y llevaron fruto. Y aquí dice, ¿quién pues es ese siervo fiel? Que cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¡Qué fiel! Dice el verso 47, si seguimos leyendo. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, el tema principal antes de la segunda venida será la fidelidad. Y como dije, debemos orar, rogar, suplicar, Señor, permíteme ser fiel a ti. Hermanos, hoy mismo, lo que el mundo espera y busca de las personas es que sean fieles, fieles en sus principios, fieles a sus valores. Y de igual manera el Señor, Él anda en busca de creyentes fieles, fieles en sus trabajos, fieles en su casa y fieles para con Él. La fidelidad, hoy más que nunca. La fidelidad va a clasificarnos o va a descalificarnos. Señor, hazme un hombre fiel. Hazme un creyente fiel. Hoy más que nunca. Cuando leemos Apocalipsis 2 y 3, vemos cómo el Señor va iglesia tras iglesia de Asia, dándole un mensaje, diciendo, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti esto. Fíjense, yo conozco tu obra, tus obras, pero no has sido fiel. No has sido fiel. Tengo esto contra ti. Hermanos, que Dios nos ayude y que seamos fieles.
Vayamos a Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Veamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, leemos y dice esto, Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjese, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es el mensaje principal? Sé fiel. Iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Fidelidad. Sí, hermanos. Esmirna fue probada. Fueron llevados a la cárcel. Fueron probados. Empezando por el anciano Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Murió como mártir y fue fiel al Señor. Cuando le dijeron, Policarpo, niega tu fe o morirás. Él dijo, ¿cómo puedo negar mi fe cuando el Señor ha sido fiel conmigo toda mi vida? Y eso lo llevó, la fidelidad lo llevó al martirio. Pero hermanos, nosotros no esperemos el martirio. Nosotros debemos ser fieles también hasta la muerte, sea muerte de mártir o sea muerte por cualquier causa, enfermedad o lo que sea. Lo importante es eso, ser fiel hasta la muerte. No importa el tipo de muerte, pero si somos fiel, Él nos dará la corona de vida. Veamos al padre de la fe, Abraham. Dice la Biblia que Él es nuestro padre en la fe. Y veamos la característica de Abraham. Vayamos a Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8. Nehemías capítulo 9, versículo 7 y 8. Y veamos la característica principal en Abraham. Dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y dice el verso 8, y hallaste, aleluya, y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hermanos, dice claramente, escogiste a Abraham. ¿Por qué? Porque lo hallaste fiel delante de tu corazón. Hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él de darle la tierra prometida y la victoria
sobre todos los enemigos de Canaán. Abraham fue fiel. Y dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios por su fidelidad. Hermanos, algo que se espera de los amigos es fidelidad. Amén. Como decía el salmista, mi amigo, mi íntimo, me traicionó, hablando de Judas. Qué triste. Si algo se espera de los amigos, es fidelidad. ¿Saben que cada 5 años cambiamos de amigos? Es un ciclo que se da en la vida del ser humano, por lo general. Cada 5 años cambiamos amigos. Pero lo que se espera de esos amigos es fidelidad. El Señor de Abraham lo halló fiel y le dijo: Abraham, eres mi amigo, voy a bendecirte, voy a hacer un pacto contigo. Oh Señor, quiero ser tu amigo, quiero ser fiel en todas las áreas de mi vida. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y no quisieron entrar a conquistar la tierra prometida que el Señor le dio en el pacto a Abraham, el Señor se enojó por esos espías que entraron y regresaron con un mensaje perturbador, aparte de Caleb y Josué. Y leemos en Deuteronomio 1, verso 34 al 36, que dice, Deuteronomio 1, versículo 34 al 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. ¿Por qué? Ahí está la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el trato de Caleb fue diferente al trato de toda su generación? Porque ha seguido fielmente a Jehová. Qué tremendo, hermanos. Qué palabra más poderosa. Por eso debemos seguir fielmente a Dios. Señor, quiero seguirte fielmente. Allá en Hechos capítulo 11, verso 22, cuando Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía, él dejó un mensaje en esa iglesia. Cuando vio esa iglesia la gracia de Dios, la bendición, el despertar espiritual, de tal manera que a esa iglesia por primera vez le llamaron cristianos. Dice en Hechos 11, 22 y 23. Vayamos para que veamos el mensaje de esa iglesia, y es el mensaje para nosotros. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hacia Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, imagínense, la gracia fluyendo en esa iglesia, se regocijó. Hermanos, si Bernabé se regocija cuando ve una iglesia bendecida, imagínense
el Señor cómo se regocija. Y dice, cuando vio la gracia de Dios en esa iglesia y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles, no a la iglesia, sino fieles al Señor. Fieles al Señor. Ese fue el mensaje para la iglesia, para los cristianos en Antioquía. Hermanos, qué bendición. Sí, el Señor está con ustedes, pero por favor, que no les pase lo de las 10 vírgenes, que no les pase lo del hombre con un talento. Permanezcan fieles, sean como nuestro padre en la fe Abraham, que era fiel en su corazón. Hermanos, la fidelidad nos abre el cielo aquí en la tierra. Si queremos un despertar espiritual, si queremos un avivamiento, seamos fieles por la gracia de Dios. La fidelidad es la puerta a la presencia manifiesta de Dios. Y si queremos alcanzar lo mejor de Dios, debemos ser fieles. Oh Señor, ayúdanos. Que el Señor conmueva nuestro corazón, hermanos. Quiero ver un par de características de los fieles. Salmo 31, verso 23. Dice, Salmo 31, verso 23, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Todos decimos amén. Y dice, a los fieles guardará Jehová. A los fieles guardará Jehová. A los fieles Dios los protege. A los fieles Dios los guarda. Si queremos ser guardados, hermanos, seamos fieles. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. El apóstol Pablo les escribe a los creyentes y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice luego, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. A los santos y fieles, Dios les da gracia y paz. Gracia para caminar con Él. Y paz, tranquilidad, reposo, gozo. Si somos fieles, hermanos. Mientras el mundo anda alborotado, angustiado, Él va a dar paz a sus santos fieles. Y va a darnos gracia para caminar con Él. ¡Qué bendición! Colosenses 1 y 2 lo repite lo mismo. No lo busquemos. Pero a los creyentes en Colosa también le dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz. ¡Qué bendición! El Señor guarda a los fieles y el Señor les da gracia y paz. El mundo puede andar alborotado. El mundo puede andar en confusión. Pero si somos fieles, Él va a guardarnos y va a darnos gracia y paz. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Salmo 101, verso 6. El Señor dice,
mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Aleluya. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué promesa, hermanos. Qué promesa. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios? Todos, ¿verdad? Seamos fieles. Señor, yo quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida. Él dice, sé fiel hasta la muerte y vas a estar conmigo en mi presencia por toda la eternidad. Hermanos, ¿cuántos años de vidas tenemos por delante? 10, 20, 30, 40 años. ¿Qué son 40 años comparado a la eternidad? Él dice, sé fiel en los pocos añitos que te quedan. Y yo y tú vas a estar conmigo toda la eternidad. Vale la pena ser fiel, hermanos. Vale la pena ser fiel. Él está dispuesto a caminar con los fieles, como lo hizo con Moisés. Como lo hizo. Números 12, 6. Leemos, Números 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjense, cuando haya profeta, le apareceré en visión, en sueños. Voy a hablar con él. En sueños voy a hablar con él y en visiones, pero no a Moisés, porque Moisés es fiel en toda mi casa. Y por esa fidelidad, dice el versículo 8, sigamos leyendo, Números 12, 8. Por esa fidelidad, dice, verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, el Señor es claro. Si hay profeta, voy a hablarle por visión y sueños. Pero a Moisés no puedo hablarle en visión y sueños. Con él voy a hablar cara a cara, porque él es un hombre fiel en la casa de Dios. Hermanos, si queremos su presencia, su vida, no solo en nuestro ser, sino en nuestro hogar, en la iglesia local, entonces necesitamos ser fieles. Si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en la iglesia local, lo que necesito es ser fiel. La fidelidad tiene que ver con tener un solo amor. No podemos tener dos amores. Solo nos está permitido un amor. Y el Señor nos exhorta a ser fieles en todo lugar, en el trabajo,
en nuestro matrimonio, en la iglesia. Fidelidad, fidelidad en todas las áreas. Dice, vayamos a Tito capítulo 2, versos 9 y 10, rápidamente. Tenemos que correr un poquito. Dice así, exhorta a los siervos, o sea, a los empleados, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose como fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Fieles en el trabajo, no respondones, agradando en todo, sujetándonos a nuestros jefes. El Señor busca esa fidelidad. Debemos ser fieles en el matrimonio. Necesitamos leer Efesios 5. Fieles en todo. Hermanos, hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan que seamos fieles. Una de ellas es el amor al dinero. Necesitamos ser fieles en la área del dinero. No lo busquemos, pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo en la primera epístola, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque raíz, fíjense, no de algunos, de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego él dice, en el verso, acabando de decir eso, dice, mas tú, hombre, huye de esta cosa. ¿Qué cosas? El amor al dinero te va a destruir. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero si no eres fiel en las finanzas, vas a extraviarte tarde o temprano de la fe. Hermanos, bueno, en la Biblia hay muchas personas que la fidelidad o la infidelidad en el dinero determinó su eternidad. Judas fue uno. Ananías y Zafira, otros. Simeón el mago, terminaron mal porque no fueron fieles, amaron más el dinero que al Señor. Todos ellos terminaron mal. Pero hubieron otros que terminaron bien, como la viuda de Sarepta, como Job, como David, como Dorcas, como Cornelio. ¡Qué bendición! Pero debemos huir del amor al dinero. Porque el dinero va a afectar nuestra vida espiritual. Y no puedo dejar de tocar esto cuando hablo del dinero. Lo voy a hacer cortito para que no se ofenda. Pero, no, yo sé que no se ofendan. La mayoría de ustedes son fieles. Muy fieles en esta área. Y hablo del diezmo y las ofrendas. Debemos ser fieles en diezmar. Debemos ser fieles en ofrendar.
Quiero que vayamos a un pasaje en Malaquías capítulo 12. Es muy conocido. Versículo 8 en adelante. Aquí encontramos cómo Malaquías nos dice que Israel, el pueblo de Dios, había entrado en la inmoralidad, en la infidelidad matrimonial, por causa que se habían apartado del camino de Dios. Vayamos a Malaquías 2, versículo 8 y leamos, por favor. Mas vosotros os habéis apartado del camino, fíjense. O sea, ya no estaban caminando con el Señor, aunque ellos creían que sí, pero el Señor ya lo veía lejos. Dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, o sea, hasta de tropiezo habían sido. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Imagínense. Nos portamos deslealmente con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Somos hipócritas. Nos hemos apartado del camino de Dios. Dice el versículo 11. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué significa eso? Ha cometido abominación. Judá ha cometido abominación. ¿Por qué? Porque ha permitido el matrimonio de sus hijos con extraños. Han permitido el matrimonio mixto, creyentes con impíos. Dice, han profanado mi santuario, han cometido abominaciones. Les da igual si el hijo o la hija se casa con un creyente o con un impío. Hermano, eso es común. Yo recuerdo estando en un matrimonio, viendo en una iglesia, había sido invitado. Y el pastor dijo, qué privilegio el que me han dado de poder casar esta pareja. Ella conoce al Señor, pero él, a pesar que no conoce al Señor, ha aceptado venir aquí y casarse dentro de la iglesia. Qué bendición, qué privilegio más grande el que tenemos, que él haya aceptado esto. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer que el pastor estuviera diciendo eso. Que era un privilegio casar a una creyente con un impío o viceversa. El Señor dice, Judá ha cometido abominación por haber hecho eso.
Pero sigamos, versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciese esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Han permitido el adulterio también. Israel, el pueblo de Dios, había caído en la abominación. Estaban aceptando el adulterio, estaban aceptando los matrimonios mixtos. Y dice el verso 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque, otra vez, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis infieles, desleales. ¡Qué tremendo! Entonces, ellos estaban cometiendo abominaciones y no se habían dado cuenta. Según ellos estaban bien con Dios. Qué lindo. Y dice en el verso 7 del capítulo 3 de Malaquías. Fíjese qué terrible. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. O sea, esto venía de ratos. Una iglesia sin visión, una iglesia, no entiendo, que no sabía ni lo que estaba haciendo. Y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿y en qué vamos a volvernos? ¿Y qué mal hemos hecho? ¿Y de qué quieres que nos arrepintamos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, nadie diezmaba, nadie ofrendaba. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Responderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. A veces decimos, ¿y por qué no me va bien en los negocios? ¿Y por qué no duro en los trabajos? Porque no eres fiel. Porque no eres fiel dando ofrenda y diezmo. Él dice, probadme. Probadme. Da tus diezmos, da tu ofrenda y veremos si no te abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Imagínense Dios diciéndole a la creación, bueno, no a la creación, a sus hijos, hijos, pruébenme.
Pruébenme, diezmen, ofrenden y veamos si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre sus vidas. Ahora, si no lo hacen, malditos sois. Malditos sois con maldición. Una de dos. O somos bendecidos o somos malditos. ¿Qué queremos? Yo la bendición. Seamos fieles en diezmos y ofrendas. Y entonces el Señor nos dará la gracia para ser fiel en todas las áreas. Y, hermanos, y no nos saldremos del camino. Qué tremendo. Entonces, ¿qué queremos? ¿La bendición o la maldición? Todo depende de la decisión que tomemos. ¿Ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas? ¿O decidimos vivir bajo la maldición de Dios? He visto muchas personas que han caído en adulterio, en inmoralidad, lesbianismo, homosexualismo, es más, pornografía, por causa de no ser fieles con el dinero. Debemos decidir qué queremos. Ojalá busquemos ser fieles al Señor. Oremos, Señor, quiero ser fiel en todas las áreas de mi vida. Quiero ser fiel. Y quiero terminar con esto. Quiero ver una historia con ustedes de la fidelidad de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. O sea, cuando digo quiero terminar con esto, estoy hablando de la prédica o la enseñanza de hoy. Seguiremos con la ayuda del Señor otro domingo más, hablando de la fidelidad. Pero dice, vayamos a Hechos 3, versículo 1 al 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, fíjense, cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, pensemos por un momento. Yo que este hombre cojo, yo no hubiera estado en el templo. Hubiera estado donde toda la mayoría de hombres estaban con discapacidad. ¿Qué lugar era ese? Por supuesto, el estanque de Betesda. Todos los que tenían enfermedades, todos los que tenían problemas en su cuerpo con discapacidades, todos se iban al estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque cada vez, de vez en cuando, un ángel bajaba y movía las aguas del estanque y el primero que entraba al agua era sano. Pero este hombre, de seguro, algunos años estuvo ahí en Betesda, esperando el mover de las aguas para ser sano. Pero llegó un momento en que dijo, no tengo esperanza. Señor, tú sabes que soy cojo de nacimiento. No puedo caminar. Pero si no es por tu gracia y misericordia, yo no puedo entrar a ese estanque. Es más, el anhelo de mi corazón es estar en tu presencia. Y este cojo cambió de lugar y se fue del estanque a la puerta del templo.
Él estaba allí en la puerta del templo. Él sabía que él no iba a ser sanado ahí, pero él quería estar lo más cerca de la presencia de Dios. Hermanos, dice la Escritura que este hombre tenía más de 40 años. Ya era un hombre adulto. Era un hombre adulto. Y dice que día a día lo ponía en esa puerta para pedir limosna. Salmo 84, verso 10. Me encanta ese versículo. Sobre todo leyendo lo de este cojo. Dice el Salmo 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. Su anhelo era ese, hermanos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Su anhelo era estar lo más cerca de la presencia de Dios. Debemos entender, hermanos, que por la ley, este hombre cojo no podía entrar al templo. Nadie con una discapacidad física podía entrar al templo, así que lo más cerca que él podía estar era ahí a la puerta. Hace unos días hablamos del etíope, que era igual. Él no podía entrar al templo, él tenía que quedarse en los atrios afuera. Y este hombre cojo, perdón, este hombre cojo, lo más cerca de la presencia de Dios era estar en la puerta. Todos los demás, con algún problema, estaban en el estanque de Betesda. Y todos sabemos lo que sucedió. Leámoslo. Sé que lo saben, pero leámoslo. Dice así, en el versículo 3. Estamos Hechos 3:3. Hablando del cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Porque, hermanos, los salmistas, los salmos dicen que los justos entran por la puerta del templo. Él esperaba recibir algo. Él veía a cada gente que entraba al templo como un gigante. Él esperaba recibir por lo menos algo, bueno, monedas, el sustento de cada día. Él los veía como justos entrando al templo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo, y dice el verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, qué bendición, qué gloria la que este hombre recibió. Yo
al levantarme y verme que estaba caminando, saltando, yo me hubiera ido donde mi familia, corriendo por el pueblo, saltando. Ya puedo caminar, ya puedo saltar, ir a abrazar a mi familia. Mírenme, el Señor echó un milagro en mí. Pero no, cuando él se vio completo, que podía caminar, que podía saltar, ahora él podía cumplir el anhelo de su corazón. Por primera vez en su vida, él iba a entrar al templo, a la presencia de Dios. Por primera vez nadie le iba a impedir que él pudiera estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y hermanos, él entró al templo saltando, alabando a Dios. Era el tiempo de la oración, todos ahí orando, pero él interrumpió la oración. Él interrumpió la oración y empezó a dar gracias, Señor, gracias. Y todos callaron, todos pararon la oración y dijeron, ¿qué pasa? Y dice el versículo 9. Hermanos, fíjense. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, verso 10, que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aleluya. Imagínense. Hermano, se corrió la bola, todo el pueblo se asustó y decían, este es el cojo. ¿Saben por qué le conocía todo el mundo? Porque él era el único cojo loco que estaba en la puerta en lugar de estar en el estanque. Todos le conocían. Hombre, ¿qué haces aquí? Andate al estanque. No aquí, este no es tu lugar. Todos le conocían. Y dice, todos le reconocían. Y se llenaron de asombro y espanto. ¿Cómo es posible? Y dice el verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había cenado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Hermanos, este cojo, este hombre, se había afianzado de Pedro y Juan. No lo dejaba ir, no. Él estaba tan agradecido de lo que habían hecho estos hombres. Y cuando todo el mundo vio el milagro, dice el versículo 12, todos estaban asombrados, callados. Y dice el 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¡Qué lindo! Hermanos, Pedro comenzó a predicar. Era su segundo mensaje. Era su segundo mensaje. En el primer mensaje, allá en el aposento, se habían convertido 3,000. Ahora, Pedro empieza a compartir. Y dice Hechos 4:4.
hablando de la prédica de Pedro, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oh, qué bendición. Pero alguien preguntará, pero hermano, ¿y dónde está la fidelidad? Oh, hermanos, ese cojo fue fiel. Fue fiel. No sé si 10 o 20 años de estar todos los días en el holocausto de la mañana, en el momento, en el tiempo de la oración, allí a la puerta del templo. No sabemos 10 o 20 años, no sabemos cuántos años. Pero hermanos, él estaba allí todos los días. Quizás oyendo las oraciones de todos. Y de seguro él se unía ahí, Señor, yo oro con ellos, con estos justos. Pero Señor, yo no soy digno de entrar a tu presencia por mi cojera. Oh Señor, pero mientras yo tenga fuerzas, voy a estar aquí mañana tras mañana, aquí a la puerta, siendo fiel. ¡Qué fidelidad! Y llegó el día menos pensado, que el Señor los sanó. Y le dijo, entra a mi presencia. Y Dios usó a este cojo fiel para que 5,000 personas se volvieran a su Dios. Casualidad, 40 años de este hombre. Hechos 4:22 dice que tiene 40 años. Más de 40 años. 40 años estuvo Israel en el desierto y al final entró a la tierra prometida. Hermanos, si somos fieles como este cojo, porque hermanos, de una u otra manera todos cojeamos en alguna área de nuestra vida. Somos cojos. Y debido a la cojera no podemos entrar a la presencia manifiesta de Dios como quisiéramos. Pero aún así, debemos ser fieles como el sacerdote Sadoc, siendo fieles, ofreciendo los holocaustos, a pesar que la presencia no estaba ahí. Hermanos, el día viene en que si somos fieles, Él va a enderezar nuestros pies. Él nos va a dar gracia y paz. Y vamos a entrar a su presencia manifiesta y a lo mejor que Dios tiene. Quiera Dios que entremos en el rapto. Quiera Dios que vayamos a las bodas. Quiera Dios que seamos parte de ese ejército que viene con Él, llamados, elegidos y fieles. La clave, ser fiel. Pero hoy por hoy, estamos como ese hombre cojeando en algunas áreas, siendo infieles en algunas áreas. Pero tenemos la oportunidad todavía para venir a las puertas de la casa de Dios, como este cojo, y orar. A él ya no le importaba su cojera, a él ya no le importaba ser sano,
Él lo único que anhelaba era estar a la puerta de su casa cada mañana, siendo parte del holocausto, de las oraciones matutinas que hacían. Y de repente Dios lo visitó por su fidelidad. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre cojo ese día se hubiera levantado y hubiera, ay no, hoy no voy a ir al templo, hoy estoy cansado, está haciendo mucho frío, ay, está lloviendo, mañana será otro día, hoy me voy a quedar aquí en la casa? Se hubiera perdido lo mejor de Dios para su vida. Hermanos, seamos fieles en todo, fieles congregándonos, fieles buscando al Señor, fieles. Queremos su visitación, queremos participar de ese avivamiento que viene. Seamos fieles, seamos fieles. Oremos, hermanos, y voy a pedirle al hermano Hugo también que nos ayude, por favor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Padre, venimos delante de ti, oh Dios. Padre, te suplicamos, Señor Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Señor Jesús, por favor, haz un milagro en nuestras vidas, Cordero Divino. Haz un milagro, Señor, en nuestros corazones. Queremos serte fieles, Señor. Queremos ser fieles a ti en todas las áreas de nuestra vida. Padre, por favor, Señor, venimos ante ti, reconociendo nuestra cojera, Señor. Reconociendo que no somos fieles como deberíamos ser. Pero Padre, danos de tu gracia. Danos de tu gracia, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Hermano Hugo. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, hasta el fin. Y cuando esté en tu presencia, vuelva a oír, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin. Que sea fiel,